Gracias, Jesús. Dios les bendiga, amigos y amigas de Eternidad y Corazón. ¿Cómo están ustedes? Le damos gracias al Señor una vez más por su amor, su misericordia, su bondad. Gracias porque sabemos que Él está interviniendo en nuestras vidas a cada instante. Damos gracias al Rey por todas las cosas. Gracias por esta libertad que el Señor nos da de poder mirar su presencia, poder mirar a su Hijo, contemplar la gloria de su majestad, por ese gran amor y esa gran misericordia que Él tiene. ¿Sí? Le damos gracias a Dios por este tiempo de gran iluminación, de gran luz de parte del Espíritu Santo y su palabra de verdad, que verdaderamente nos arropa, que verdaderamente nos consuela, nos contiene, nos da fuerzas en este tiempo, nos enseña a defendernos de todo ataque del enemigo. Así que bueno, cuántas cosas, cuántas herramientas que nos da el texto sagrado, ¿verdad? Estamos leyendo, amado, 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a avanzar, ¿cierto?, sobre esta exposición que primeramente, ¿cierto?, es para que nuestras vidas, ¿cierto?, puedan fortalecerse, puedan sostenerse en estos tiempos, ¿no? Y que podamos permanecer, ¿cierto?, como esos obreros aprobados, ¿cierto?, donde nuestra fe sea edificada, sea fortalecida, ¿cierto?, a cada instante, a cada instante. Damos gracias a Dios, ¿no?, por esta su verdad. Dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. Dice Corintio, la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Sí, voy a bajar un poquito. Gracias, Jesús. Ahí está. Acá estamos viendo algunas cosas, ¿no?, que el apóstol Pablo está entrando al diálogo y nos está pintando un poco todo lo que estaba ocurriendo, ¿cierto?, en la iglesia, ahí a los hermanos. No es que estamos hablando al templo, estamos hablando a los hermanos de la provincia de allá de Corintio, y está hablando sobre el tema. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, dice Pablo. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, ¿sí? Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. ¿Sí? Esto es verdaderamente revelador, ¿cierto? Es el impacto que causa, ¿cierto?, la palabra, ¿cierto?, en nuestros corazones, ¿no? Me acuerdo cuando Moisés subió al monte Sinaí y el Señor le entregó las tablas del pacto, ¿cierto? Sin embargo, acá Dios, a través de anunciar el Evangelio, ¿cierto?,
va escribiendo en los corazones y va manifestando. ¿Qué es lo que va manifestando a través de estas escrituras? Una de las cosas es libertad, esa libertad que necesitamos conocer y desarrollar en nuestras vidas como hijos, ¿cierto? Y otra cosa es la iluminación, ¿cierto? El brillo de Dios en cuanto a los textos bíblicos que se van desarrollando en nuestras vidas y nos van trayendo un conocimiento de la persona del Hijo para nosotros, ¿sí? Y poder meditar en ella, poder entrar en esta gracia, ¿cierto?, de una manera mucho más palpable, ¿sí?, no tan pusilánime y tan efímera, que muchas veces es como esa semilla que cae en ese corazón, que es como esa tierra llena de espinos, como esa tierra que tiene muchas rocas, ¿cierto? O como la arena del mar, ¿cierto? Que cae la semilla, sale el sol, brota la semilla, ¿cierto? Pero cae, se quema. ¿Por qué? Porque no alcanza a echar raíz. Lo mismo pasa con ese corazón que es similar a la tierra, ¿cierto? Que tiene rocas. Viste que hay terrenos que hay que limpiarlos para poder hacer una quinta, para poder plantar una planta. Bueno, nuestro corazón está siendo labrado, está siendo trabajado por medio de su palabra, ¿cierto? Para que esa semilla que ya fue depositada en nosotros, que es Cristo Jesús, ¿cierto?, vaya adecuando por el Espíritu Santo, ¿cierto?, todo nuestro ser interior. Va a ser afianzado, va a ser plantado, ¿cierto?, va a ser nutrido de toda esta verdad verdadera y absoluta. Y al ir tomando forma esas raíces, ese árbol que somos nosotros va a ir identificando por naturaleza, por esa naturaleza divina que Él nos da, todo lo que necesitamos. Vamos a ir identificando, vamos a ir entresacando, vamos a ir preparando, ¿cierto? Vamos a ir tomando esos sabores en el espíritu de este gran alimento que es su palabra, ¿sí?, que es esta verdad. Entonces, esa carta son cartas leídas, ¿cierto?, que no a tal forma que no se necesita carta de recomendación, como hacen muchos, ¿cierto?, cuando se recomienda a un hermano o una hermana, que es una herramienta útil, pero generalmente no se necesita, ¿sí?, por esta causa de esa iluminación que tenemos de parte del Espíritu Santo, y saber que verdaderamente la persona que se está recomendando es una persona que tiene una integridad, ¿cierto?, integridad en cuanto a que, no que sea perfecta, pero sabemos que esa persona, ¿cierto?, ama todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Es una persona que está en avance en el reino, es una persona que está escudriñando las escrituras, porque vos lo ves, lo sentís en su modo de dirigirse, en su modo de actuar en momentos difíciles, momentos desfavorables, ¿cierto? Personas que hay una integridad en cuanto a la familia, si la tienen, en el trabajo, si la tienen, ¿cierto? Es algo que se ve el brillo, que se ve esa luz. Entonces no se necesitan cartas de recomendación acá, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón,
todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos en ustedes, decía, ¿no? Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, sea cual sea la condición que estemos en este momento. ¿Sí? Él está presto a trabajar nuestras vidas personales en todo tiempo. No hay nada que te pueda separar de esa gracia, de ese poder. Solamente la incredulidad, solamente no necesitas, ya te digo, llenar el target de absolutamente nadie, de ninguna persona. Solamente es hacer un alto y levantarse y continuar con esta hermosa tarea y permitir que el Espíritu Santo siga escribiendo en tu vida todas esas cosas que vas a poder vivir, experimentar y disfrutar en esta vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Estamos hablando 2 de Corintios capítulo 3, vamos por el verso 3. Es evidente que son una carta en Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Impresionante, ¿no? Determinante. Esto es lo que está haciendo, ¿no? Está la persona que habla del Evangelio, que lo expone, ¿cierto? Que el Evangelio es la justicia de Dios en esta tierra, en este tiempo, ¿cierto? En ese Evangelio hay una libertad para aquellos que creen, pero también hay una sentencia para aquellos que no creen. ¿Sí? Es algo, es cortante como espada de dos filos, por eso dice este Evangelio, por eso es tan poderoso, es el arma que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Ese es el resultado del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Podemos acordar, acá hace una mención, cuando Moisés subió el monte Sinaí, se encontró con una gran nube de oscuridad. ¿Sí? Era una oscuridad, si vos te metes en el texto, y muchas veces emparentamos la oscuridad con Satanás, ¿cierto? Y no hay que confundir oscuridad con tinieblas, es algo totalmente diferente. ¿Sí? Dios cuando Moisés sube esa montaña, vos recordarás que dice que era una oscuridad muy grande, ¿cierto? Donde él tuvo su encuentro en ese monte Sinaí. Monte Sinaí, que dicho sea de paso, está en el país de Arabia, ¿sí? Por eso es que podemos notar que Israel, la Israel de hoy, es tan solamente muy pequeño en lo que es verdaderamente Israel, ¿cierto? Un país que cuando venga Jesucristo en el milenio a reinar, ¿cierto? Ese Israel va a ser lo que fue cuando se le entregó a Josué esa tierra prometida, donde tomaron la tierra por orden de Dios, ¿cierto? Eso lo podemos ver en el libro de Josué, ¿sí? Esa es la Israel que va a volver, esa Jerusalén y esa Israel que va a volver a ser restaurada. Ya estamos hablando ya algo profético, ¿no? Ya me estoy saliendo del tema, donde lo habla en Isaías, en varios profetas. Israel va a ser restaurada como era en el tiempo de Josué en cuanto a los límites, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron tomados por sus mismos enemigos, fueron tomando territorio donde Israel hizo algunas alianzas, algunos pactos durante los tiempos,
y en lugar de ser esa Israel como era antes, se fue disminuyendo a tal punto, por ejemplo, el monte Sinaí hoy está en Arabia, donde está totalmente prohibido entrar, tierra musulmana, ¿cierto? Eso un poco para que veamos, ¿cierto?, de lo que se habla de Israel, como que es el lugar de Dios, como que es la ciudad. No es esta Israel, que es una pequeña parte, lógicamente, y que es parte, pero la Israel la vamos a poder ver en el milenio, que eso también está en los libros de Isaías, también Miqueas, la mayoría de los profetas se profetizan la gloria futura de Jerusalén. A ella correrán las naciones. ¿Por qué van a correr las naciones? Porque va a estar el príncipe, el príncipe de Dios, el Rey Jesucristo, el hombre, el Dios hombre, va a estar reinando las naciones con vara de hierro por 1000 años. Dice que va a ser este periodo. Es algo maravilloso cuando podemos ver, nos vamos ubicando, nos vamos viendo nuestra identidad, que es lo que podemos, tenemos y somos en Cristo Jesús. No somos una religión, un par de locos que andan por ahí, para nada. Esto, hay verdaderamente un trabajo del Espíritu Santo en cuanto a mostrarnos quién es la persona de Cristo en nuestras vidas, ¿cierto? Y eso siempre por el Espíritu que Dios puso en tu vida. Ese es un hecho, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese sello nadie lo puede quitar, ¿sí? Es un sello que nos blinda para Él, somos propiedad de Él, ¿sí? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él es nuestro dueño, ¿sí? Eso también tenemos que saberlo, más con todas las filosofías que hay hoy en día, ¿cierto? Donde el hombre dice que es dueño de sí mismo. Claro que es dueño de sí mismo, porque es algo que juntamente con Cristo nos gobernamos a través de su verdad. Pero esto viene a través del conocimiento, y esa es la gran diferencia que teníamos como antes, cuando andábamos en las tinieblas según el príncipe de la potestad del aire. Eso habla por allá por Efesios 2, capítulo 2. Hoy en Cristo sabemos que nosotros no somos los dueños de nuestras vidas, ¿cierto? Que hay alguien que nos ama, que hay alguien que nos creó, que nos dio un destino de gloria, un diseño en su prognosia, en su eterno conocimiento, ¿cierto?, del Señor, ¿cierto? Tenemos un fin glorioso, y en eso estamos seguros, y en eso nos movemos. Cuando andamos en nuestro trabajo, lo hacemos con alegría, con gozo, ¿cierto? Cuando estamos pasando pruebas, luchas, ¿cierto? Cuando estamos siendo examinados por nosotros mismos, ¿cierto? Y por causa del Evangelio hay cosas que adolecemos. ¿Por qué? Porque no le podemos dar el gusto a cualquier corriente de doctrina que ande dando vuelta, ¿sí? Sino que podamos ser verdaderamente capaces, ¿cierto?, de ser parte de esta integridad que cada día se va acomodando, lo espiritual a lo espiritual, y todo lo que es mortal es absorbido por la vida, ¿sí? Esto es una acción que ocurre. No lo tenés que sentir con tu sentido, qué bonito se sintió, no, esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque eso está en la atmósfera espiritual, en nuestro interior, ¿sí? Todo lo mortal está siendo absorbido por la vida. Cuando vos entras en estos conocimientos, cuando te dice el Señor, por ejemplo, acá, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, ¿sí? Nuestro espíritu está conectado a ese espíritu, ¿cierto? Por eso dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él siempre va a estar dándonos a nosotros esa palabra que nos va a ir guiando. Estamos seguros, dice,
de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es nuestra seguridad? Es Cristo. Él firmó con su muerte y su resurrección, ¿cierto? En la cual podemos estar confiados que eso es así, ¿cierto? Eso es una firma en el cual es un pacto que nosotros tenemos, una herencia, y es necesario que ese dueño del pacto muera para dejar una herencia. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Así que fíjate vos, somos herederos del Rey de toda la tierra. Del Rey de toda la tierra. Por eso levantá tu mirada en este tiempo al cielo, mirá ese lugar, ¿sí? Y deja que fluya el Espíritu Santo en tu vida en este tiempo aceptable del Señor. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, ¿sí? Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó, dice, para que seamos ministros. Para que seamos ministros. Gracias. Para que seamos ministros, ¿sí? Del nuevo pacto. A ver, acá. No es que pensemos que estemos capacitados, dice acá 2 Corintios capítulo 2, verso 5, para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios, ¿sí? Proviene de Dios. Ese forjar en nuestras conductas y en nuestro carácter florece por el Espíritu Santo, ¿sí? Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. ¿Ministro qué significa? Ministro significa mini, en el griego es ministro, es pequeño, y istros es siervo. Pequeño siervo. El gran ministro de Dios, no, al contrario, es pequeño siervo. Fíjate vos cuando vos entrás a la etimología de los términos, como dicen, un poquito nomás. Cuando entrás en el contexto que fue escrita esa palabra, para quién fue escrita, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Quiere decir en nuestra cultura lo que quiso decir en esa época, el lenguaje, ¿cierto? Hay muchas citas, ya veremos muchos de esos misterios también. Ministros del nuevo pacto, minis esclavos del nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas. Estos 5 conceptos para ser un buen cristiano, 7 conceptos para llevar un buen matrimonio adelante, que están buenos, pero que no se haga eso una regla que esté más allá de lo que el Espíritu nos pueda decir. Ojo con ese tema. Son buenos consejos, pero hay algo que no fue escrito. Dice, este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Es como que nos tenemos que sujetar a algo que está ahí, un dogma. En lo espiritual es imposible, no podemos encerrar. He aquí que ni los cielos de los cielos de los cielos pudieron contenerme, cuanto menos esta casa. Pero hay una contextura que Dios dijo, esto sí me puede contener. Y sos vos, y soy yo, que somos templo. El único templo que el Señor habita es el templo que somos nosotros, nuestro cuerpo. Por eso hay que cuidar nuestro cuerpo, dicho sea de paso. Hay que cuidar nuestro, más nosotros que estamos peinando cara, que estamos más viejitos. Hay que cuidarlo, ¿sí? Para poder llegar como Moisés, ¿viste? Que murió lleno de fuerza. Tenía 120 años y tenía la fuerza que tenía a los 40. Era joven, dice que estaba vigoroso, su rostro brillaba. ¿Cierto? Dicho sea de paso, Dios tenía diseñado 40 años más de vida para Moisés.
Él era el que estaba destinado para entrar a la tierra prometida, pero su incredulidad hizo que viviera hasta los 120. Y muchos, viste, que asocian la incredulidad, ya te mandan al infierno por incrédulo. No, la incredulidad es una falta, es un error muy, muy grave, y en este caso Moisés pagó con su vida. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, pero hoy Moisés está en la presencia de Dios. Por eso cuando te dicen de la incredulidad, hay que ver en qué área está. Si vos sos un hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios, y hay un momento de incredulidad, lógicamente, que por causa de esa incredulidad hay una consecuencia que viene, porque yo estoy sembrando algo de la carne, en el cual tengo que ser perfeccionado. Por eso es muy importante que vos atiendas esto, para que vos sepas que sos una carta no escrita. Viste que dice acá, fíjate un poquito más arriba, creo que es el verso 3, dice: esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y acá abajo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que estamos leyendo? Leemos que Él nos capacitó para que seamos ministros del nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Y anteriormente, ¿qué te dije yo? Te dije, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Ese mismo dedo de Dios que escribió las tablas en el monte Sinaí, ese dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Está escribiendo nuestras vidas también. ¿Qué es lo que está escribiendo? A Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? El antiguo pacto escrito termina en muerte, dice, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El viejo pacto, ¿en qué terminó? En muerte, porque el hombre no podía cumplir la ley. La ley no es mala, la ley es buena, es de Dios, pero por causa de la debilidad, por causa de nuestra naturaleza caída que estábamos antes de Cristo, no podíamos cumplir con esas leyes. Dice Gálatas que si incumplimos una sola ley, nos hacemos transgresor de todas las leyes. Sí, fíjate vos qué tremendo que era. Un punto que no se cumpliera, el hombre caía. Por eso es que se tenían que hacer sacrificios, por eso se tenían que matar animales en lugar de la persona, porque la persona caía todos los días. En estas leyes eran incumplibles. Aún los sacerdotes dice que tenían que hacer ritos y pactos, ¿cierto? Tenían que llevar animales y degollarlo, y que esa sangre... ¿Qué pasó después con los judíos? Eso lo tomaron como una rutina, sin ningún sentido, iban sin fe, por si las dudas, ¿cierto? No había discernimiento. Eso tuvo que venir Cristo, pero eso es harina de otro costal. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba en la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿Sí? Por eso dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Era algo que el pueblo, había una manifestación en Moisés, ¿no? Y donde dice, habría brillo, ¿viste? Cuando ese brillo, también pensaba yo, Adán y Eva en el jardín de Edén, eran seres de luz, estaba la gloria de Dios, la Shekinah que le dicen, de Dios estaba ahí, ellos caminaban, ellos estaban ahí en ese jardín, en ese estado. ¿Sí? Este brillo de Moisés, ¿cierto? En su cara, dice que
pues su rostro brillaba con la gloria de Dios. Aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Sí, el Espíritu Santo da vida. Sí, pero ¿qué pasa? Nosotros lo queremos sentir con nuestro sentido, con nuestro gusto, con nuestro sabor, con nuestro olfato, con nuestros ojos, con nuestro oído. Y Dios no se va a manifestar de esa forma. Dice que es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es una fe ciega. La fe tiene una mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Hoy, como hablábamos el otro día, todos están esperando que Dios baje del cielo y le diga, yo soy Dios, pero mucha gente lo va a rechazar. Aún hay pruebas en los evangelios que no lo pudieron. Cuando Jesús resucita, en el camino de Emaús hay 2 discípulos que no pudieron identificar a ese hombre que caminaba con ellos. Cuando María va al sepulcro, junto con María Magdalena y otras más, no pudieron identificar que esa persona que estaba ahí al lado era el Cristo resucitado. Ellas pensaban que era alguien que cuidaba el huerto. ¿Sí? Los discípulos, cuando estaban sentados, ¿cierto? Estaban sentados, estaban preocupados con todo lo que había pasado. Jesucristo se le aparece y se asustaron. Lo vieron, pero se asustaron, porque pensaron que habían visto un fantasma. Y ellos, paz a vosotros, dijo el Señor. ¿No tenés algo que comer acá? ¿Algo para beber? O sea, es ese cuerpo resucitado que estamos siendo transformados y que va a haber un momento en que eso va a tener una escalada. Eso va a ser en el arrebatamiento. Ese cuerpo resucitado, cual nosotros vamos a tener y vamos a heredar, ¿cierto? Es un cuerpo que puede comer, puede interactuar, tiene hambre, tiene sed, no tiene problema en ese sentido. Este Cristo se presenta, tampoco lo pudieron identificar. Es un fantasma. O sea, si hoy apareciera el Señor a esta tierra, y muchos lo ignorarían y algunos se asustarían. Y lo que estamos hablando era gente de Dios. Cuanto más esa gente incrédula, no lo van a identificar. Por eso es a través de la fe. Tenemos que desarrollar la fe en esta gracia que es Cristo Jesús, que es vida, es plenitud para nosotros. Cuando nosotros empezamos a hablar todas estas palabras, vida, plenitud, Dios vivo, el Espíritu Santo y todas ¿cierto? No son palabritas así nomás que van en un libro. Qué bonito, ¿no? Eso es algo que actúa en nuestras vidas, ¿cierto? La fe es la única mirada que tenemos para el Señor. ¿Sí? Gracias, Jesús. Dice, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, bueno, muchos están metidos todavía en este camino. Muchas corporaciones religiosas todavía están con el viejo pacto. Si anduvieres rectamente y cumplieres mis mandamientos, mis estatutos, no los pudieron cumplir, Israel no lo. Entonces, ¿eso por qué se aplica a la iglesia? ¿Por qué se aplica a la iglesia esas cosas? El Espíritu Santo escucha eso y estamos volviendo como en el tiempo de Israel, que se volvió otra vez para el desierto, 40 años. No pudo entrar a la tierra prometida. Ya está la tierra prometida. ¿Por qué no entramos y miramos el nuevo pacto? Claro que el viejo pacto era bueno, pero hoy no tiene efecto en la iglesia, perdió el efecto.
Porque no podemos andar, no podemos cargar cosas cuando nosotros no podemos cumplir con esas cosas tampoco. ¿Sí? ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Justos, no pecadores. Justos. El justo, para nosotros vivir por fe, tenemos que ser declarados o hechos justos, si no es imposible. Un pecador no puede vivir. Y un pecador es la persona que no aceptó a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Solamente el justo tiene acceso, y no porque sea mejor que el pecador. Ojos también, porque una vez que estamos en Cristo somos los más santos, los más lindos, los más bellos. Y no es así, somos iguales en el sentido humano, ¿no? La gran diferencia es el amor del Señor en nosotros, su grandeza, su poder, la humildad, la virtud, la templanza, el dominio propio, el carácter. Eso sabemos que lo tenemos, pero todavía no vemos una manifestación externa y no la vamos a ver todavía. Somos igual que ese, que aquel, por eso nos podemos acercar. Si el Señor nos transformara hoy, y muchos nos ignorarían más todavía, muchos todavía nos mirarían como fantasmas, no nos podíamos acercar, ya que por causa del amor de Cristo, todavía vamos llevando sufrimiento, todavía vamos llevando falta, todavía vamos llevando algunas cosas que tenemos que ir trabajando con el poder de su Espíritu en nuestra vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Acá está la clave. Justos. El justo por fe vivirá. ¿Sí? ¿Y eso quién lo hace? Cristo, no porque yo sea buenito o por alguna cultura que traigo, ¿no? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante. Acá dice, de hecho, aquella gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. O sea, ese brillo que recibió Moisés en su cara no es nada comparada a la gloria en la que estamos inmersos, en la que estamos bautizados, que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que vivir esa realidad. Ya te digo, no para andar vociferando, no, tenemos que vivirla nosotros, saber quiénes somos, ¿cierto? Para saber en el momento que tenemos que hablar y saber en el momento que tenemos que cerrar la boca. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo pacto. Porque eso también tenemos, ¿viste? Hablamos, y que Cristo, y que esto. Y a veces los contextos no son los adecuados. Por eso hay una palabra que dice también, calle delante de mí toda la tierra. Sí. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. O sea, por causa muchas veces del temor, Moisés se cubría el rostro, porque el pueblo israelita era muy bravo, era muy duro de cerviz, y era muy violento también. El pueblo hebreo,
que salió de Egipto, que anhelaba volver a Egipto. Cuánto tropiezo, ¿no? Fue bendecido, un pueblo que fue bendecido, el maná que descendía, la carne que le enviaba, la columna de fuego de noche, las nubes de día para cubrirlo del sol. Mientras el pueblo se movía, la nube se movía, esa columna se movía. No le faltó agua en el desierto. Dice que sus vestiduras, dice que no se pudrían, dice que conservaron sus vestiduras, sus calzados. Pueblo bendecido como ese, se le abrió el mar en medio. Pueblo bendecido como ese, y sin embargo, había incredulidad. No todo. Eso para que vos aprendas, para que yo aprenda. A veces vemos milagros, prodigios, gente que es bendecida, que es súper bendecida, que esto, que el otro, que aquello. Pero son incrédulos. Porque cuando vos le hablas de esto, impacta directamente a su espíritu. Le es muy difícil vivir en la escasez como en la abundancia. Eso te lo dejo a tu escrutinio. Pueblo más bendecido que el hebreo no hubo, sin embargo, fue desechado por Dios. 40 años dando vueltas, sus cuerpos cayeron en el desierto por causa de la incredulidad. ¿Y quiénes fueron los que entraron? Esos jóvenes que iban de 20 años para abajo, entre ellos estaban Josué y un tal Caleb, que a los 80 años era, creo que era a los 80 si no me equivoco, le pide la tierra a Josué: dame la tierra que Dios me dijo que me iba a dar. Tengo 80 años, pero tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Y no era que tenía que tomar paciencia, no, tenía que desalojar a los enemigos. Esa tierra para nosotros la logró Cristo, ¿cierto? Que es su reino, su justicia, su reino eterno ya. Nosotros ya estamos ahí, en su reino eterno. Ya este nuevo camino nos da tal confianza que podamos ser muy valientes, dice, para poder hablar de esto, ¿no? No somos como Moisés, quien se cubriría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. El nuevo pacto, si no está entendido bajo la gracia del Espíritu Santo, nos va a hacer volver al tiempo atrás. El viejo pacto, que es bueno, lógico, pero el viejo pacto muestra a quién, a Cristo. Todo, sacrificio, sacerdocio, todo apunta a Cristo Jesús, todo. Él es el único que se lleva toda la gloria. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo, dice. Este velo puede quitarse al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Qué es lo que no comprenden? Que esas leyes, esos ritos, no se pueden aplicar en este tiempo a los hijos del rey. Porque Dios ya está escribiendo en la tabla de sus corazones. He aquí viene el día en que yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Nadie dirá a su hermano: conoce al Señor. Todos en el momento que esa persona predica, ahí entró en el conocimiento ya, desde el primer día que escuchó el Evangelio y abrió el corazón.
Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo se usó para tantas cosas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. ¿Libertad de qué? De los velos, para el entendimiento de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Un Dios que no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la libertad que tenemos hoy, de entender esto. ¿Cierto? Cristo fue libre cuando dijo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso es libertad para morir. Libertad para morir en fe. Fe para vivir y fe para morir. Fíjate las cosas que... Así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, es el Espíritu, nos hace más y más. Dice que nos va transformando. Acá no es que nos hace más y más parecido a Él en la medida que somos. No. Dice que vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Lógicamente que somos como Cristo, ¿cierto? Pero es Él el que se manifiesta en nosotros, ¿cierto? No es una copia, somos una copia, somos una manifestación de Él. Su persona con nosotros, al unísono, en un acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, la unidad con Cristo es indisoluble. Ya nadie puede arrebatar de la mano de Dios lo que está unido, que somos nosotros. Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga. Hemos visto 2 de Corintios capítulo 3 de la Nueva Traducción Viviente. Ya vamos a estar hablando, si Dios quiere, en el transcurso del día, en el transcurso de mañana. Vamos a seguir con 2 de Corintios capítulo 4. Que Dios te bendiga.